Podemos evitar esto emitiendo una, este, una instantánea. En la parte superior, en la ventana de botones, dice tomar. Si yo le pongo tomar, puede tomar una instantánea. Es como un backup, ¿correcto? Antes de hacer cualquier cambio, eso es lo que tienen que hacer ni bien empezamos el laboratorio, ¿ya? Porque si les falla después las configuraciones que vamos a hacer, no debería de fallarles, ¿ya? Si lo hacen bien, correctamente, como está en la guía, no debería de fallarles. Pero a veces hay un espacio en blanco que se quedó por ahí, etcétera, y pueden ahí, digamos, erróneamente, ya que el listener ya no se levante. Entonces, para evitar eso, vamos a sacar una instantánea, ¿ya? Pero eso, repito, lo vamos a hacer a la hora del laboratorio, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahorita es empezar a explicar la clase. Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a configurar la red, ¿ya? La red Oracle, el Oracle Network, ¿sí? Y el Oracle Network nos va a permitir ¿qué cosa? ¿Cuál es el logro? ¿No? Al término del día, el alumno tendrá la habilidad para utilizar el Enterprise Manager o el Oracle Net Manager para configurar la red de Oracle o el Oracle Network, utilizando el Listener Control Utility y el utilitario TNS-PIN para probar la conectividad. ¿Okay? Son utilitarios que vamos a aprender a usar hoy día y que son necesarios para la configuración del Oracle Network. ¿Ya? ¿Qué cosa es el servicio Oracle Net? ¿Qué cosa es esto? A ver, ¿qué me permite hacer? Me permite la conexión de red, dice, desde una aplicación cliente o de nivel intermedio al servidor Oracle. ¿Ya? En el lado derecho estamos viendo, a ver, déjame pintar esto, por favor. En el lado derecho estamos viendo una aplicación, ¿sí? Un cliente, una PC, etcétera. Esta PC tiene la aplicación, ¿correcto? Y, la aplicación, como se ve por acá, se va a conectar a la base de datos, ¿no? El Castle RDBMS, que en este caso es Oracle, y a través del Oracle Net, en ambos lados, en el lado del cliente y en el lado de la base de datos, y también entra a tallar el protocolo TCP/IP, existe un servicio que es el listener, el cual va a escuchar todas las peticiones para la conexión hacia la base de datos, ¿no? Este es un cliente X, este es el database server o el Oracle server que ya conocemos cómo es, ¿sí? De qué está compuesto, etcétera. Y gracias a que existen unos archivos que son o que pertenecen al Oracle Network o al Oracle Net, es que podemos nosotros configurar y llegar desde un cliente hacia el destino, que en este caso es una base de datos, ¿no? La base de datos también tiene o el servidor, el Oracle Server, tiene su correspondiente Oracle Net Configuration Files, ¿no? ¿Qué hace? Permite la conexión de red desde una aplicación cliente o de nivel intermedio a el servidor Oracle. Una vez establecida la sesión de la red, Oracle Net actúa como una mensajería de datos, tanto para la aplicación como para el servidor de base de datos en ambos sentidos. ¿Sí? A ver. ¿Qué cosa es el Oracle Net Listener o el Listener o el Oracle Listener? ¿Sí? Este es un proceso, ¿ya? Es un proceso independiente que se ejecuta en el servidor de base de datos. ¿Ya? Esto, acuérdense, es un proceso independiente que está fuera de la base de datos. Eso no significa que obviamente, pertenece al sistema operativo. Ya sea esto un Linux o un Unix, o ya sea un Windows, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver o de reiniciar el servicio Oracle Listener cuando nosotros hemos trabajado en la máquina virtual, ¿no? Algunos de ustedes ya hemos tenido la oportunidad de hacer eso, ¿ya? Entonces, este señor, miren, por algo se llama listener, porque viene de la palabra listen, va a escuchar, ¿sí? Algunos autores lo señalan o, digamos, lo dibujan, como en este caso estamos viendo, como unos audífonos,
otros usan una orejita, ¿ya? Y eso significa tener el Oracle Listener encendido, configurado, etcétera. ¿Correcto? Entonces, el Oracle Listener es un servicio que está fuera de las bases de datos y me va a permitir escuchar las solicitudes que se realizan a las bases de datos. Como ven, un listener puede soportar muchos servicios de base de datos. ¿Sí? Yo puedo configurar este listener, gracias a estos utilitarios: Enterprise Manager Cloud Control u Oracle Net Manager. ¿Ya? Gracias a estos señores voy a poder crear, editar, eliminar, modificar listener. Y para eso yo voy a tener configurado estos archivos, que en este caso es el listener hora y el sqlnet.hora. Como verán, ya hemos visto también en algunas oportunidades, estos archivos están dentro del famoso directorio network admin, ¿correcto? Obviamente tenemos que respetar o tenemos que conocer nuestra variable Oracle Home, que entiendo ya sabemos cómo averiguar eso, gracias al trabajo parcial, ¿sí? Entonces, este listener.hora y este sqlnet.hora están siempre dentro del Oracle Home. Luego del Oracle Home voy a Network y voy a Admin, ¿sí? Allí es donde se configura estos archivos, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? La configuración del listener se encuentra en el archivo listener.hora. Acá es donde yo puedo ver toda la configuración del listener, ¿sí? A ver, veamos. GI 19, perfecto. Acá es donde yo puedo ver toda la configuración del listener, ¿sí? Ojo, este es un archivo editable, ¿eh? O sea, lo pueden abrir con el Notepad tranquilamente, pero tiene que tener extensión .hora, ¿no? Tal y como se encuentra allí, ¿ok? El puerto por defecto, y esto es muy importante, es el 1521, el puerto TCP/IP. Ese es el puerto por defecto de listener, el puerto por defecto de conexión a una base de datos Oracle, ¿ya? Este puerto se puede cambiar también, no hay problema, ¿ok? Pero por defecto es siempre 1521. El PIMON dice es el encargado de registrar los servicios de datos en el listener, ¿ya? Los servicios de base de datos en el listener, ¿quién se encarga de esto? El PIMON. Esto, acuérdense que es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el PIMON? ¿Qué cosa es el PIMON? Creo que esta mitad de ciclo voy a empezar a preguntar puntualmente. Correcto, Yair, perfecto. Es un background process o un proceso secundario, ¿no? Entonces el PIMON es quien se encarga de registrar los servicios de base de datos en el listener. Si yo tengo, generalmente es un servicio por base de datos, generalmente tú puedes poner 2 o más servicios, ¿ya? Pero bueno, efectúa el registro cada 60 segundos, ¿sí? Si no hay nada que registrar, lo deja allí, ¿ah? Pero si lo registra ya, entonces es normal, ¿ok? Si lo registra ya cumplió con su tarea, ¿ok? A ver, herramientas para la configuración del servicio OracleNet, ¿ya? Yo puedo crear toda esta configuración que se refiere al Oracle Network con cualquiera de estos servicios, ¿sí? Con el Enterprise Manager Net Service Administration Page, esto es una consola de administración de Oracle, ya de Oracle Database, ¿correcto? Es una consola gráfica. Allí puedes hacer muchas operaciones de administración de base de datos, ¿sí? La segunda es el Oracle Net Manager, que es un aplicativo que ya existe y bueno, ya existe en verdad cuando hemos instalado en nuestra base de datos el correspondiente software de base de datos, ya lo vamos a usar hoy día.
El Oracle Net Configuration Assistant también es otro aplicativo el cual nos permite configurar el servicio de Oracle Net y además el Listener Control Utility, ¿ya? Que es el Listener, que es la ventana de comandos del Listener, ¿ok? Y el cual ya obviamente uno puede acceder a través del CMD, ¿no? En nuestro caso, que es lo que estamos ahorita nosotros manejando o trabajando, ¿ok? A ver. ¿Cómo se configura esto cuando yo uso el Oracle Net Configuration Assistant? ¿Eh? Yo lo que tengo es lo siguiente. Miren, obviamente tengo que ejecutar ese aplicativo y dentro de él selecciono la primera opción, que es el Listener Configuration. ¿Ya? El Listener Configuration. Habiendo seleccionado el primero, voy a seguir a través de varias ventanas, hasta que se termine de configurar. ¿Sí? El otro aplicativo con el cual yo también puedo configurar es el Oracle Net Manager, el cual vemos la pantalla en el slide que les muestro ahorita en, este, en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo desde acá puedo, desde esta misma pantalla, si un wizard, ¿sí? Puedo empezar a crear varios listeners, ¿no? Puedo editarlos, puedo modificarlos o eliminarlos, ¿correcto? Ese es el otro, ¿correcto? También puedo configurar a través del Oracle, perdón, del Listener Control Utility, que es la ventana de comandos. Con este comandito, si yo ejecuto el listener, lsnrstl.enter, me va a aparecer una ventana de esta manera y me cambia el prompt. ¿Ven? El prompt es lsnrstl. Le pongo help y me muestra todos los comandos que yo puedo hacer, ¿no? En alguna oportunidad les he dicho, digiten lsnrstl start o services o status, ¿no? Todos esos comandos o opciones que veo en la parte inferior son los que yo puedo empezar a ejecutar cuando el prompt se muestra como se está mostrando en la pantalla ahora. ¿Correcto? Entonces, esas tres por ahora utilidades son las que nosotros podemos hacer uso para empezar a configurar el Oracle Net, el Oracle Network. ¿Ok? ¿Cuál es la sintaxis que nosotros podemos usar cuando hacemos uso del Oracle, perdón, del Listener Control Utility? La que vemos en pantalla. Mediante línea de comando podemos ejecutar listener y el comando respectivo. Acá pudiera caber listener status, listener start, listener stop, ¿no? Listener restart también para reiniciar el servicio. En este caso, por ejemplo, les estaba mostrando que hay listener start para iniciarlo y el status para saber cuántos servicios son los que está soportando este listener. Ok, listener. En la parte inferior, ¿no? También podemos, en este caso es a nivel de prompt, ¿ya? El primero mediante línea de comando. Estando en el sistema operativo, yo digito el listener y el comando. Listener start, listener status. Pero si quiero yo manejarme desde la misma consola, desde el listener control utility, ejecuto primero solito listener, lsnstl enter, y me va a mostrar este prompt. Y dentro de recién digito el comando, start o status, ¿sí? Este comando y este comando van a efectuar la misma acción, ¿ya? Este comando status y el comando status que está por acá también van a ejecutar la misma acción, ¿ok? Eso es. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, yo les había comentado que el puerto por defecto era el puerto 1521, ¿sí?
El puerto 1521 es el puerto por defecto. Sin embargo, nosotros por cuestiones de seguridad o estándares en la empresa, qué sé yo, podemos cambiar el puerto de escucha, ¿ya? Si no quiero que sea 1521, puede ser otro puerto, ¿ok? En este caso, ¿cómo es que mostramos eso de esa manera? Dice, configurar el parámetro local listener. Allí nos está mostrando los pasos, ¿sí? También nos dice, el alias de listener debe estar configurado en el archivo tnzmesora, ¿ya? Estos son todos los pasos que nos están diciendo y que vamos a hacer. Ojo, vamos a hacerlo en el laboratorio. Y es por eso que les voy a pedir que vayan haciendo un snapshot o tomar una instantánea, ¿ya? Entonces, el área de listener debe estar configurado en el archivo TNS en la mesora. Alter System Set, Local Listener, colocamos el listener alias, entre comillas simples, Scope Boot. Cuando vean este parámetro Scope y diga Boot, significa que tenemos que reiniciar la instancia, ¿ya? Es muy probable que se reinicie la instancia. ¿Para qué? Para que los cambios sean efectivos aún cuando se reinicie la instancia, ¿ya? Luego Alter System Register, punto y coma, y volvemos el parámetro valor por defecto. Ese es cuando ya no necesito esto. Cuando yo no necesito esto, lo que yo voy a hacer es ejecutar nuevamente este comando, pero en las columnas, perdón, en las comillas simples no hay ningún valor, por lo cual yo ya estaría volviendo el valor a su estatus normal, ¿ya? Como ven en la parte inferior, ¿ok? Em, a ver, la instalación del Oracle Software, ¿ya? Em, es, un, es ligeramente diferente en Windows que en Unix o en Linux, ¿ya? ¿Cómo así? Porque mientras que en Unix y en Linux uno normalmente ya crea el servicio de forma automática, cuando es Windows, es muy posible que se tenga que crear un servicio nuevo, ¿ya? Esto al menos hasta la versión 12.1. Entonces, ¿cómo es que tú creas un servicio? Un servicio, en este caso un listener en Windows. De la siguiente manera, lo que vemos en la parte superior es la sintaxis del comando. Create, el nombre del servicio, binpath, la ruta, start auto, display name, el nombre, obj, usuario, password y la clave. En la parte inferior estamos creando un servicio, ¿sí? ¿Sí? Este es el nombre, cada uno de ellos tiene un valor, display name es esto que ven acá, obj.oracle, password, welcome. ¿Okay? En el laboratorio no vamos a crear un servicio, pero es bueno que lo conozcan. Ojo, repito, esta creación de servicio, este comando, solamente se hace en Windows. Ya en Unix ni en Linux no es necesario realizarlo. Un momentito. Perfecto. Ahora, ¿cómo es que yo puedo eliminar? ¿Ah? ¿Cómo es que yo puedo eliminar el servicio de listener de Windows? Como les dije, yo también puedo crear servicios. Y en este caso, así como he creado a través del comando sc, que es de Windows, puedo también eliminarlo. Delete en nombre del servicio. Ejemplo, delete y todo este servicio que yo he creado. ¿No? Entonces el servicio Windows se va, se va a eliminar. ¿Correcto?
A ver, ¿qué más tenemos acá? Listo. Establecimiento de conexiones de red Oracle. ¿Sí? Para realizar una conexión, dice, una conexión de cliente o de nivel medio, la red Oracle requiere que el cliente conozca qué cosa. ¿Qué cosa se requiere que conozca? El host donde se está ejecutando el listener, ¿no? Necesitamos conocer el host. Necesitamos también conocer el puerto que el listener está oyendo. ¿Sí? En este caso ya sabemos que es 1521. Necesitamos también conocer el protocolo que el listener está utilizando. En este caso ya la mayoría de veces es el TCP/IP. ¿Sí? También necesitamos el nombre del servicio que el listener está manejando. Si tenemos todo esto, podemos nosotros establecer una resolución de nombres de tal manera que el cliente se puede conectar a la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, miren, acá yo tengo un cliente en el lado izquierdo. ¿Sí? Ese cliente del lado izquierdo eh, tiene acá o conoce un host. Este host es finance.us.flowers.com. Este es un host, es el nombre de la PC o del servidor. ¿Ya? Eso es por un lado. ¿Sí? O ese host de servicio. No dice ahí, pero aquí la vamos a ver. Ahorita, acá lo vemos. ¿Cómo es que yo resuelvo los nombres? ¿No? Oye, está bien. Este señor que está aquí se va a conectar mediante una resolución de nombres. ¿Cómo así? Miren, y estas son las famosas cadenas de conexión que nosotros hemos estado viendo en la primera o segunda sesión, ¿correcto? Que lo vimos así muy rápidamente. Ahora vamos a ver para qué sirve tal y cual cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Connect, usuario, password, arroba, ¿qué dice? Arroba finflowers. Mira, finflowers, ¿ya? Este es el servicio, finflowers. ¿Qué cosa va a hacer? Este señor, lo estoy encerrando en azul, ¿eh? Todo esto es del lado del cliente. Este señor va a pedir la conexión y dentro de su PC, este señor tiene una cadena de conexión, el cual tiene este servicio, es igualito a este nombre. Tiene Flowers en la parte superior, Flowers en la parte inferior. ¿Por qué? Porque así se llama su cadena de conexión. Mira, Flowers. Entonces, él va a decir, oye, me están pidiendo que me conecte con el usuario JSmith, con el password JCPass, al servicio Flowers. Y va a buscar, ok, ¿dónde está el Oracle Network Admin, papá, papá? Y dice, ah, mira, acá que tengo, tengo efectivamente un Flowers. ¿Qué contiene ese Flowers? Protocolo TCP, el nombre de host, flowers.server. Esto sí es el nombre del host, por si acaso. El nombre de la PC, perdón, del servidor de base de datos. El puerto 1521 y además el nombre del servicio con el que se llama la base de datos. Este es el nombre del servicio que tiene acá. Entonces, mira, cuando él venga y va a buscar, bueno, teniendo ya obviamente toda esta información, perfecto, va a buscar Alicia en el puerto 1521, va a buscar el host flowers.server. Ah, mira, se llama así. Y va a buscar el servicio. El servicio es Finance. Profesor, pero esto está mal, porque dice el servicio en la parte inferior es Finance, pero en la parte superior, o en la parte media, si quieres llamarlo, allí dice finance.usflowers. Lo que pasa es que cuando tú configuras una base de datos, tú le das nombre al servicio. Y si tu host tiene, obviamente, un dominio, ¿sí? Lo que va a hacer es empezar, va a agarrar el nombre del dominio, ¿sí? En este caso es usflowers.com, ¿no?
O sea, este nombre de dominio lo va a agarrar por defecto. ¿Ya? Eso es en configuraciones de producción, ¿correcto? Pero no se dan bolas. Este señor se va a conectar al FinFlowers. Va a buscar una cadena con ese título, el cual contiene todos estos datos. Va a venir el listener y tiene que obviamente coincidir, ¿no? El host Flower Server, o la IP si quieren. El puerto 1521. Protocolo TCP/IP, servicio Finance. Finance acá, Finance en la base de datos. ¿Qué datos necesita conocer? Host correcto. Listener 1521. Protocolo TCP/IP. Nombre del servicio que el listener está manejando. ¿Ves? Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo es que establece la conexión? Dice, el listener recibe un paquete connect y revisa si es que este paquete está solicitando un OracleNet válido. Puede ser que yo tenga, no sé, el nombre del host destino que se llama otra cosa y me va a emitir error. Cuando va a consultar le dice, no, yo no existo. Estoy equivocado de servicio, le va a rebotar con un error. ¿Ok? Métodos de nomenclatura. ¿Ya? Oracle Network admite varios métodos de resolución de información de la conexión. ¿Ok? ¿Qué dice? Nomenclatura de fácil conexión o Easy Connect. ¿Ya? Esto a veces en la literatura lo dibujan así. Si ustedes pronuncian en inglés Easy Connect, o es así, ¿ya? En inglés es Easy Connect, ¿ya? Con Z, ¿ya? O es con Z o es la palabra Easy. Pero igual, ¿cuál es el punto? Que esa conexión es muy fácil, ¿ya? ¿Correcto? La nomenclatura de fácil conexión o Easy Connect utiliza una cadena de conexión TCP/IP. Denominación local o local naming. Utiliza un archivo de configuración local. Directorio de nomenclatura o directory naming. Utiliza un servidor de directorio compatible con el DAP centralizado. Nombres externos o external naming. Utiliza un método no Oracle de denominación. Ojo, los más conocidos son los dos primeros. ¿Ya? Repito, los más conocidos son los dos primeros. ¿Sí? El tercero es, no sé si ustedes han trabajado, conocen el directorio activo de Microsoft. Bueno, es gracias a ese servicio que se ejecuta la resolución de nombres. Yo la verdad nunca lo he visto en ninguna empresa en la cual he trabajado. Y con respecto al último, tampoco lo he visto. ¿Ok? Pero obviamente es lo que Oracle, el fabricante, te ofrece para poder empezar digamos, a tener un nuevo método de nomenclatura. ¿Correcto? Repito, los dos primeros son los más conocidos, Easy Connect o denominación local. Fácil conexión o Easy Connect. ¿Sí? Es la que está habilitada por defecto. No requiere ninguna configuración de parte del cliente. O sea, no necesitas colocar el TNS NAMES del lado del cliente, para nada. Solo soporta TCP/IP. ¿Cómo es que puedes jugar con eso? ¿Cómo te conectas de toda esta manera? Mira, tú ya estás en el SQL, ¿ya? Y en el SQL, lo único que tienes que hacer es la palabra connect, usuario, password, arroba nombre del servicio, perdón, este es la IP, esta es la IP, ¿ya? O el nombre de host, dos puntos, 1521, 1521, y el servicio que está del lado de la base de datos. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, connect, usuario, password, arroba, host, puerto y el nombre de la base de datos. ¿Sí? Ahí está. Y como dice acá, no es necesario Oracle Net Configuration Files. Si yo les digo,
Es necesario tener el tnsnames.hora configurado en el cliente cuando uso fácil conexión. Falso. No necesitas nada acá, por eso está la X. ¿Ya? ¿Cómo es que juego o qué necesito para la denominación local? Y acá acuérdense que cuando ya ven esa, esa palabrita de denominación local, al toque acuérdense del tnsnames.hora. ¿Sí? tnsnames.hora. ¿Sí? Requiere un archivo de resolución de nombre local del lado del cliente. ¿Quién es? Este señor. ¿Ya? Soporta todos los protocolos de Oracle, a diferencia del Easy Connect. El Easy Connect solamente soporta TCP/IP. ¿Ok? Soporta opciones de conexión avanzada. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Ahora sí se ve un archivo de configuración OracleNet. ¿Se dan cuenta? Y desde el prompt del SQL, lo único que hago es connect, usuario, password y el nombre del servicio. ¿Ok? ¿Sí? La tercera es el directorio de nombres o naming directory. ¿Ya? ¿Qué requiere? Requiere un LDAP. ¿Alguien sabe lo que significa LDAP? ¿Mm? No lo googlearon. Lightweight Directory Access Protocol. ¿Ya? Ok. Requiere un LDAP con la información del OracleNet cargada. ¿Sí? Eh, Oracle Internet Directory o Microsoft Active Directory. ¿Se acuerdan que le dije el directorio activo a Microsoft? Bueno, Oracle también tiene su solución de directorio activo, que se llama Oracle Internet Directory. La verdad que nunca lo he visto, casi nadie lo usa, al menos que yo haya visto acá, nadie lo usa. ¿Sí? Casi todos usan esto que está acá, el directorio activo. Bueno, muchas empresas usan el directorio activo de Microsoft, pero tampoco he visto que la resolución de nombres con respecto al directorio, que en este caso estamos viendo, se realice o se haya configurado con la base de datos. ¿Ya? Entonces, no lo hacen así normalmente. Así que, como dije anteriormente, los dos primeros, el Easy Connect y el Local Naming, son los más usados. ¿Ya? Entonces, soporta opciones de conexión avanzada y también soporta todos los protocolos OracleNet. ¿Qué es lo que puedo ver allí? En el lado izquierdo veo OracleNet Configuration Files. También veo el LDAP Directory, ¿no? Como dice, la información del OracleNet tiene que estar cargada en el directorio activo. O en este caso, si estamos hablando de un Oracle, puede ser un Oracle Directory, ¿correcto? eh, bueno, dentro del proceso ya estamos hablando de un LDAP Directory, ¿sí? Y nos conectamos como si nos estuviéramos conectando con el local name, ¿ok? La resolución de nombres con el método externo soporta servicios de nombres que no son solamente de Oracle, ¿verdad? ¿Qué cosa incluye? Incluye el Network Information Service, External Naming, es un servicio, ¿sí? Y además también tienes el Distributed o el DCE, que es el Distributed Computed Environment, Sale Directory Service. ¿Ya? Son dos elementos que están incluidos dentro de la resolución de nombres del método externo. ¿Okay? No lo he visto en una empresa. No,
No hay resolución de nombre, normalmente uno hace los dos primeros, repito, pero son cuatro los elementos o los tipos de resolutores de nombre que, eh, que se puede tener o se puede configurar en cuando estamos jugando con Oracle Network. ¿Ok? Entonces tienes cuatro, ¿no? Easy Connect o fácil conexión, denominación local o local naming, directorio de nomenclatura y nombres externos. ¿No? ¿Cómo es que pruebas la conectividad de Oracle? ¿No? ¿Cómo es que lo puedes probar? ¿No? El utilitario TNS-Ping, este señor que vemos acá, prueba los alias del servicio OracleNet, alias. ¿No? ¿Qué pasa o qué te permite o qué sucede cuando pruebas eso? Te asegura la conectividad entre el Oracle, entre el servidor Oracle y el cliente. ¿Ya? Entonces, gracias a este utilitario que se llama TNS-Ping, te asegura la conectividad entre el servidor Oracle y el cliente. No verifica que el servicio de escucha esté habilitado. Eso quiere decir que no verifica si el listener del Oracle Server está iniciado o está habilitado. ¿Ya? Nada más. Soporta resolución de nombres Easy Connect. Cuando ven nombre fácil, es Easy Connect. ¿Ya? ¿Qué más? Soporta directorio de nombres y nombres locales. ¿Ok? ¿Cómo es que yo puedo hacer uso del TNS-Ping? De la siguiente manera. ¿Ya? TNS-Ping, el host, mira, el host, dos puntos, 1521 y alias, el alias, ¿correcto? Y el alias. ¿Ah? Soporta directorio de nombres y nombres locales. O también pudiera ser un TNS-Ping y de frente el alias. De cualquiera de estas dos maneras, tú estás comprobando la conectividad entre el cliente y, y el servidor Oracle. ¿Ya? Por si acaso. ¿Okay? ¿Cómo pruebo la conectividad? Con el famoso TNS-Ping. Un ratito voy a tomar agua. Ok. Eh, ya profesor ya me explicó, sí, yo sé que existe el TNS Names, sé que existe el Listener Hora, ya nos explicó más o menos qué cosas tenemos que tener en cuenta, etcétera. ¿Ya? Ese de ahí es, a ver, si bien es cierto acá dentro de la clase no dice cadena de conexión como tal, en el argot de database normalmente se le llama así, cadena de conexión, ¿ya? Pero algunos le llaman alias, ¿ya? Fuera lo que fuere, nosotros estamos viendo un bloque de código, si se le puede llamar así, el cual está dentro del archivo TNS en la mesora. Vemos uno, pero en realidad pueden haber varios, ¿ya? Como ya sabemos, ¿no? Cada uno tiene en su máquina virtual, tiene varias cadenas de conexión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado creando a lo largo de estas sesiones varias PDBs, ¿no? Varias PDBs. Entonces, la ubicación, como tal, y como dice en la parte superior, está dentro del Oracle Home Network Admin, ¿correcto? Y estamos viendo allí que lo primero que estamos observando en rojo dice nombre de servicio. ¿Ya? El nombre de servicio, tú si quieres puedes ponerle Pepito. ¿Ya? Puedes ponerle Pepito,
no sé, Juanito, lo que tú quieras, ¿ya? En donde dice nombre del servicio, ojo, ahí. Y tenemos también los demás datos, ¿no? Tenemos lo que es el address, en este caso el protocolo es TCP, TCP/IP, pero es TCP, es lo mismo, ¿ya? Tenemos el host, obviamente, este puede ser no solamente el nombre, sino puede ser la IP también, ¿ya? El nombre o la IP, ¿correcto? Tenemos el puerto, que por defecto ya sabemos que es 1521, ¿sí? Y tenemos el tipo de conexión, bueno, que en este caso no está, digamos, no es parte del curso explicarlo, pero es lo que normalmente se configura así como dedicated. Y finalmente el nombre del servicio. Este señor tiene que ser el nombre del servicio que está localmente en la base de datos. Si mi base de datos es PDB Lima, este servicio tiene que llamarse PDB Lima. Si mi base de datos es PDB ICA, este servicio tiene que llamarse PDB ICA. Generalmente, repito, ojo, no digo siempre, generalmente este nombre del servicio tiene el mismo nombre que está acá. ¿Ya? Generalmente. Pero repito, tú acá puedes cambiarle por un nombre de Pepito, Juanito, etc. ¿Ya? Así también funciona. ¿Ok? Lo que sí es recontra mandatorio es que este señor que está acá, que es servicio, tiene que ser exactamente igual al nombre de la base de datos a la cual te vas a conectar. ¿Ok? Y allí vemos el contenido del famoso, estamos viendo el contenido del famoso tnsnames.org, ¿correcto? El cual ya sabemos, ya conocemos, ya nosotros hemos estado trabajando con ese archivo, ¿no? Hemos editado, ¿sí? Este archivo, hemos agregado cadenas de conexión, ¿sí? Y hemos editado también datos para poder nosotros, digamos, acceder a bases de datos a las cuales hemos creado de la clase del curso. ¿Sí? Ok, a ver, ¿qué es lo que tenemos allí? En la primera estamos viendo un nombre de servicio que se llama CDB. Y como les dije, miren, generalmente dice este CDB que está en la parte superior es igual al que dice nombre de servicio. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren la segunda, por favor. El segundo dice, como nombre del servicio, dice Lima acá, pero miren lo que dice el service name, PDB Lima. ¿Mm? Con eso quiero decir que no necesariamente el nombre que vemos acá es igual a PDB Lima. Repito, yo acá donde dice Lima puedo ponerle Pepito si quiero. ¿Ya? Obviamente, si este es un TNS Names, ¿dónde va a estar? ¿En el lado del cliente o en el lado del servidor? ¿Quién me dice? ¿Ese TNS Names va a estar en el lado del cliente o en el lado del servidor? ¿Mm? ¿Nadie? Esto va a estar en el lado del cliente, ¿ya? Obviamente, cuando yo quiera conectarme, ¿ya? Por ejemplo, a la CDB, lo que yo voy a hacer es usuario, password, arroba, CDB. Enter. Si quiero conectarme a la PDB Lima, lo que yo voy a hacer es usuario, password, arroba, ¿qué le voy a poner? ¿Lima o PDB Lima? ¿Cuál debería de ponerle yo? ¿Quién me dice? No, tengo que ponerle el nombre de mi servicio que está encabezando eso, ¿ya? En este caso Lima, arroba Lima, porque este señor va a venir a buscar estos nombres al TNS Names. Va a decir, ah, este no es Lima, perfecto. Si tú le pones PDB Lima, va a buscar PDB Lima, no está, no está, no me puedo conectar.
lo que él va a venir a buscar siempre es estos encabezados, el nombre del servicio. Entonces tú tendrías que ponerle @lima, ¿no? Y cuando ella encuentre esa cadena de conexión, lo que va a hacer es empezar a, que, a validar todo, ¿no? En este caso el protocolo, el host, el servicio y finalmente este service name que vemos acá, esto va a ir a la base de datos, a la PDB Lima. El señor que está en la parte superior va a tener y va a ir a la base de datos CDB. Esto tiene que llamarse, acá tiene que haber un listener, el cual tiene registrado una CDB. Acá tiene que haber otro listener, o bueno, si quieren uno solo, el cual tiene registrado PDB Lima, ¿no? Eso tiene que haber, ¿ok? El tercero ya no le dan caso porque es algo de configuración por defecto que siempre se crea cuando tenemos ese archivo, en este caso el TNS en la mesura, ¿ok? Entonces, ese es el tnsname.hora, eso es lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, y así es como está conformado, ¿no? Cada cadena de conexión tiene sus correspondientes datos. ¿Ok? ¿Preguntas? Gracias, Lucero, por la respuesta. Ok. Eh, ok, a ver, ¿qué estamos viendo acá? Configurando comunicación entre bases de datos. Ok, profesor, ya chévere. Usted ya me enseñó a conectarme desde un cliente a una base de datos, etcétera. Ya sé los archivos de configuración que yo necesito conocer y configurar, ¿sí? Para eso. Y lo que tengo que hacer es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de considerar cuando quiero conectarme desde una base de datos a otra base de datos? ¿No? Oracle en este caso. ¿Correcto? Entonces, dice, el envío de datos o mensajes entre los sitios requiere configuración de la red en ambos sitios. Es decir, para conectar una base, para hacer que una base de datos Oracle extraiga o lea datos desde a otra base de datos Oracle o desde otra base de datos Oracle, necesito haber configurado este, el Oracle Network en ambos lados. El Oracle Network en ambos lados, ¿correcto? Entonces, eh, eso es si yo quiero que ambas bases de datos se comuniquen entre ellas, ¿correcto? ¿Qué hay que configurar? Hay que configurar la red, obviamente. En este caso, si estamos hablando de Oracle Network, tenemos el tnsnames.hora, ¿ya? Y necesariamente los enlaces de base de datos o database link, lo que vemos acá en la parte inferior. Miren, esta palabrita es en inglés enlace de base de datos, ¿ya? Database link, ¿ok? Repito, este database link me permite conectarme entre dos servicios de base de datos, ¿ok? Oracle, obviamente, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vemos la sintaxis en la parte inferior que dice create database link y entre corchetes tenemos el nombre del global name remoto, el global name remoto. O sea, si yo estoy en la base de datos A, allí tendría que poner el nombre de la base de datos B, ¿no? Create database link, cualquier nombre, ¿sí? Un nombre remoto, ¿correcto? ¿Sí? Y luego sigo con la sintaxis y dice connect to user, ¿no? Identify by password, ¿no? Obviamente, si yo tengo acá una base de datos A y una base de datos B, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es, lo que yo voy a hacer es crear un database link, ¿ya? Y después connect to user, identify by password, ¿no? ¿Qué cosa? Si yo me voy a conectar de acá a acá, yo necesito crear un usuario, ¿sí? ¿Ya? Con su respectivo password. Y este señor tengo que ponerlo acá. Y el password tengo que ponerlo acá, ¿sí?
using connect stream from remote database, ¿no? Si este señor se llama B, esto voy a tener que ponerlo acá, B, ¿ya? Tengo que ponerle B, ¿correcto? Entonces, es así como yo empiezo a hacerlo de la base de datos, ¿ya? A configurarlo, ¿ok? Entonces, entonces, este, yo procedo, ¿sí? A ejecutar ese comando, obviamente con los datos que ya tenemos nosotros, que hemos hecho, que hemos configurado y que ya conocemos de una base de datos y de otra, el usuario, el remote database, etcétera, el pago correspondiente, y se crea el database link. Obviamente tenemos que tener configurado de ambos lados, en ambos lados tenemos que configurar la conectividad de la red, en este caso, como dice, el tncnames.org. ¿Ok? Ok. Miren, miren, acá quiero que pongan bastante atención porque esta es una configuración que normalmente se hace y que nos va a permitir conectarnos a otra base de datos. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dice Remote ORSL. Esto es una cadena de conexión normal, común y silvestre, miren, ¿no? ¿Ya? Que se llama Remote ORSL. ¿Ya? Description dice Address Protocol. El host, obviamente, yo lo estoy teniendo. ¿Dónde lo tengo? Este Remote ORSL yo lo tengo en mi base de datos A. ¿Ya? Remote ORSL, ¿por qué? Porque me estoy refiriendo a la otra base de datos, que en este caso es B. ¿Ya? Digamos. No, bueno, acá vamos a ver, que en este caso es ORSL2. ¿Ya? Olvídense de B. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Protocolo, tengo el host, tengo el puerto y tengo el service name, que es este que ya lo conozco. ¿Ya? ¿Se dan cuenta nuevamente que este service name no es igual a esto? Tú le puedes poner acá si quieres Pepito. ¿Ya? Pero desde tu lado, que está A, la base de datos A o el servidor A o tu cliente A, tienes esta conexión y estás apuntando a orsl2.example.com. ¿Ok? Esa es tu base de datos, tu cadena de conexión. ¿Correcto? Esa es tu cadena de conexión. ¿Ya? Entonces, esa cadena de conexión, ¿ya? ¿Cómo es que tú te vas a conectar? ¿Ya? ¿Cómo es que tú te vas a conectar? ¿Cómo es que tú te vas a conectar? ¿Ya? Eh, Se supone que existe, si hay un servicio ORSL2, existe un servicio también ORSL1, ¿ya? Un servicio ORSL1. Acá está conectándose el HR con el Power HR al servicio ORSL1, ¿ya? A ver, déjame ver, que Database Link Remote. Ya, ok, ya mira. Este señor lo que va a hacer es crear el database link. Create database link remote, connect to HR, identify by HR, using remote RSL. Va a ir acá, va a identificar esta cadena de conexión y va a encontrar todos esos datos que le van a permitir conectarse hacia la base de datos 2. Lo que pasa es que acá está, esto debe ir arriba, espérense una tita, ¿ya? Debe ir arriba. Entonces, tú tienes esto, mira, tú te has conectado a esto, ¿ya? Creas un database link llamado remote, ¿ya? Y te vas a conectar, obviamente, este señor pertenece al servicio RSL1, ¿ya? Te vas a conectar al servicio llamado remote RSL, ¿ya? Usando el usuario HR y el Power HR, ¿ok? Este señor va a ir a buscar a su TNS y va a encontrar qué cosa, que tienen estos datos con este host, con este puerto,
con este service name y gracias a este database link, ya lo que va a hacer es le permitirá hacer qué cosa. Le permitirá hacer un select asterisco from employees de quién. ¿Cómo es que ustedes saben o conocen o pueden diferenciar que una tabla pertenece a otra base de datos y no a la base de datos local a la cual ustedes se han conectado? Cuando ustedes ven arroba, y en este caso es remote, que apenas ven un arroba, quiere decir que ese objeto no es de la base de datos local, sino acá hay un DB-Link, que en este caso es remote, que obviamente permite conectarnos a otra base de datos. Y en este caso yo voy a hacer una lectura a la tabla employees de la base de datos que está relacionada con el DB-Link remote, que es el que yo he creado acá, ¿no? Entonces, si nosotros hurgamos más, oye, ¿qué es este DB-Link? Ah, tiene un servicio remoto RSL. ¿Cuál es el servicio remoto RSL? ¿A dónde está apuntando? Ah, está apuntando a este servicio o a esta base de datos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo conectarme a otra base de datos desde una base de datos Oracle, ¿ya? Entonces, creando un database link, ¿ya? Ojo, obviamente, yo debo de tener los privilegios, obviamente, yo debo de tener los privilegios necesarios para poder hacer lectura de esto. Este señor HR ha ingresado, ha creado el leveling y ahora lo que está haciendo es leer la tabla empleados de la base de datos ORSL2, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, si HR no tiene privilegios sobre esa tabla de empleados, va a dar error, por más que tu database link esté bien configurado. ¿Ah? Tienen que haberle dado los privilegios. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Ok? Eso es por ese lado. ¿Ah? ¿Mm? En otros ciclos me acuerdo que les hacíamos configurar en dos o tres bases de datos enlaces de bases de datos. Creo que para trabajo final no se les pide eso, pero igual tengo en cuenta y si no le dan una investigadita por ahí. ¿Correcto? A ver, eh, bueno, esta clase es un poco corta, es con respecto al Oracle Net o Network, Oracle Network o Oracle Net, ¿sí? O configuración de la red Oracle también se le llama, ¿sí? Hemos visto que yo puedo usar el Enterprise Manager o el Oracle Net Manager para configurar la red de Oracle, ¿sí? Hemos visto también que son obviamente consolas gráficas, ¿ya? Hemos visto también que puedo hacer uso del utilitario listener, ¿ya? Del utilitario listener y el utilitario TNS-PIN, ¿para qué? Para probar la conectividad, ¿correcto? Eh, y, bueno, indiferentemente de lo que uses, eh, lo más fácil y más seguro es usar las consolas gráficas, ¿ya? Eh, para crear principalmente servicios, ¿sí? Para jugar con el TNSNA, para jugar con el listener, etcétera. Ya nosotros, bueno, como parte del laboratorio vamos a hacer uso de los comandos, ¿ya? Pero, si no me equivoco, también de un par de ejercicios con respecto a consolas gráficas, ¿correcto? Una pregunta, ¿ustedes ya llevaron algún curso de redes? ¿De redes y conectividad, algo así o no? ¿Sí o no? Están en noveno, ¿no? Ustedes, ya. Ok, me imagino que ya saben los 7 niveles de la capa OSI, ¿no? A ver, Lucero, ¿cuáles son? Física, enlace, red, ¿quién más? Sesión, transporte, aplicación, falta la P. Antes de aplicación, ¿cuál es? FERSPA es presentación, así es, Lucero, sí, ¿ya?
Correcto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay una cuestión que falla mucho y casi muchas personas fallan cuando usan el TNC PIN, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿ya? Cuando hacemos, bueno, más o menos, el TNC PIN, si bien es cierto, te ayuda a probar la conectividad entre entre el cliente y el Oracle Database, ¿ya? Te está diciendo, oye, yo me puedo conectar correctamente por el puerto 1521. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta general, ¿ya? El que me la responda correcto ya sabe. 1521. ¿Qué pasa si yo ejecuto el TNC PIN y hay un error? ¿Qué pasa si hay un error? ¿Qué debería yo de hacer? ¿Cuál es un nivel anterior que yo debería de verificar si es que el TNC PIN no me funciona? ¿Cuál creen? Ajá. ¿Mm? Si la conectividad con el TNC PIN no funciona, que es la conexión al puerto 1521, ¿ah? ¿Qué debería yo de verificar? Enlace. Ya, o sea, ¿qué comando podría yo ejecutar, Martín? ¿Qué comando? A ver. ¿Mm? ¿Cuál creen? Es un comando básico de red. ¿Ah? ¿Nadie? Ya, ok, Martín, es correcto. José Luis, no, porque José Luis me pone un signo de interrogación, me está preguntando. En realidad sí, pues, es el PIN, ¿ya? Porque el PIN me asegura la conectividad de red, a nivel de red, ¿no? Entre dos IPs, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que mi TNC PIN no funciona, quiere decir que la comunicación con el puerto, hay algo ahí que está fallando, ¿no? Oye, no, que está base de datos. No, está bien, pero voy a bajar un level, ¿no? Como se dice, un nivel. Ok, no puede ser, quizás no sea la base de datos, quizás sea un problema de la red. Si tú le haces ping, o quizás el servidor está apagado, si le haces ping al host destino o al IP destino y no hay respuesta, entonces hay un problema de red, no es la base de datos. ¿Qué tal si la base de datos está operativa en la instancia también, pero no está bien enchufado al cable de red? Imagínense. Entonces, con el ping ya vas descartando un nivel más abajo. Entonces, ejecutas el ping, perfecto, ¿no? ¿Qué pasa si aún así el TNC ping no funciona? Ya, el ping te da opciones. Ok, el ping te funciona y te da respuesta. ¿Qué pasa si el TNC ping no funciona? ¿Qué creen que puede estar pasando? El ping está correcto, ¿ah? ¿Mm? Ese es un troubleshooting, pero bueno, dale. El ping está correcto. ¿Qué pasa si el TNC ping no funciona? Me da error. ¿Ah? ¿Nadie? Bueno, si no hay comunicación con el TNC ping, yo estoy probando, ok, ya, sí, puede ser, pero generalmente, Yair, lo que pasa es lo siguiente.
Como no hay comunicación al puerto destino, lo que puede estar pasando es que hay un firewall que esté bloqueando, ya sea el firewall desde tu lado del cliente, o hay un firewall entre las dos, entre tu cliente y el servidor de base de datos. A veces sucede que estos dos elementos están en diferentes, digamos, como segmentos de red y hay firewall a veces internos. Entonces hay firewall interno o también puede haber un firewall a nivel de servidor. Eso ocurre generalmente en Linux. Ya por eso dicen siempre que hay que bajar el firewall de Linux. Entonces, y está impidiendo obviamente la comunicación al puerto, ¿no? Entonces, allí es donde tú tienes también que verificar eso. ¿Okay? Una vez que ya verificado, ya debería estar todo ok. Esos son los dos principales, digamos, issues o errores que a veces a uno se le presenta, ¿no? Que bueno, que ya uno ya, como conoce algo, ya más o menos sabe cómo solucionarlo, ¿no? O en todo caso pedir ayuda a la gente de plataforma o de redes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué acá? Listo. Ok, chicos, a ver. A las 8:09, esta clase